El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que Europa forme parte de la carrera armamentística. Como ya algunos de vosotros sabéis, YouTube está viviendo un momento delicado en cuanto a la visualización o la visibilidad de canales pequeños como este, por ejemplo, como Opiniones Actualidad. Por eso, desde aquí, en este momento, pido la suscripción, los likes y también todo lo que tenga que ver con la participación que pueda hacer que este canal sea más visible y llegue a más gente. Gracias y disfrutar del vídeo. Sorprendentes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre la carrera armamentística y el que Europa forme parte de ella en un futuro muy cercano. Pero hay diferentes factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber por qué el presidente francés está empeñado en que Europa también forme parte de esta carrera armamentística. La primera carrera armamentística oficial y pública en el siglo XXI. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque recordemos que muchos países que forman parte de Europa o de la Unión Europea también forman parte de la OTAN a la que pertenece como líder Estados Unidos. Por la otra parte del mundo tenemos Rusia, China e Irán que están desarrollando armas aparte del tratado nuclear que ya se ha cancelado por parte del señor Donald Trump, el INF. Pero vamos a analizar profundamente qué es lo que sucede en Europa y qué es lo que quiere Macron conseguir junto con los diferentes países que integran la Unión Europea. Vamos a verlo. Macron quiere que Europa forme parte de la carrera armamentística. El presidente francés Emmanuel Macron ha defendido que los europeos no pueden ser meros espectadores de la carrera armamentística mundial. Macron ha instado a sus socios europeos a desarrollar aún más la Europa de la defensa con el fin de garantizar su seguridad y la paz y a promover al mismo tiempo el control internacional de armas y participar en la política francesa de disuasión en un mundo cada vez más inestable. El presidente francés considera que los europeos deben asumir más responsabilidades en materia de defensa, sin abandonar el paraguas de la OTAN, pues deben ser bien conscientes de que a principios del siglo XXI ni los hombres ni los estados han dicho adiós a las armas. Francia está convencida de que la seguridad a largo plazo de Europa pasa por una alianza fuerte con Estados Unidos. Pero nuestra seguridad pasa también inevitablemente por una mayor capacidad de acción autónoma de los europeos. Esto es lo que ha dicho Emmanuel Macron en un esperado discurso sobre la estrategia de defensa y disuasión en la Escuela de Guerra en París. Para el presidente francés, la Europa de la defensa debe ser considerada el pilar europeo de la OTAN y toda estrategia de defensa debe estar al servicio de una sola ambición, la paz. Para ello cree que los europeos deben crear una agenda internacional de control de armamentos y proponerla en todos los foros en los que participen. También hay algo muy importante que es la estrategia nuclear. Macron, al igual que otros presidentes franceses antes que él, ha defendido la importancia de la llamada disuasión nuclear francesa. La disuasión nuclear desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, sobre todo en Europa, ha dicho el señor Macron. El jefe de Estado francés ha recordado que la estrategia nuclear de Francia tiene por objetivo fundamental evitar la guerra. No está dirigida contra ningún país y recordó que París siempre ha rechazado que el arma nuclear pueda ser considerada un arma de batalla. Nuestras fuerzas nucleares desempeñan un papel disuasivo propio, sobre todo en Europa. Refuerza la seguridad del continente por su propia existencia y a este respecto tienen una dimensión auténticamente europea. Tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el único país de la Unión Europea que posee el arma nuclear. Francia mantiene, según ha precisado Macron, un arsenal de unas 300 cabezas nucleares operativas. El análisis que debemos hacer de estas palabras de Emmanuel Macron es que este señor vive en una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad europea. Está amenazando indirectamente a que si quieren agredir a Francia pueden verse con problemas algunos países con estas cabezas nucleares que tiene Francia y cómo las saca a la luz cuando declara que Europa no puede ser un mero espectador a la hora de afrontar la carrera armamentística. Pero aquí hay varios frentes abiertos que hay que tener muy en cuenta.
El primer factor a tener en cuenta a la hora de que Europa forme o no parte de la carrera armamentística es la desunión que existe en Europa. Muchos de los países que integran la Unión Europea están peleados con otros países vecinos o con otros países de la propia Unión Europea, con lo cual es muy difícil que haya una unión decisoria en el sentido en el que se pueda formar parte de una carrera armamentística de manera seria. El segundo factor importantísimo también, casi más importante que el primero, es el factor recesión. Como Alemania, el motor de Europa, está entrando en una recesión muy importante que se va a afianzar, si nadie lo evita, en 2020. Esta recesión también puede afectar a otros países del entorno de Alemania y que puede hacer caer a Europa o a la Unión Europea en una nueva crisis 12 años después de la crisis monumental financiera de 2008, que dejó a muchas personas bajo el umbral de la pobreza. La gente no quiere defensa si no tiene antes las necesidades básicas cubiertas. El tercer factor es el gasto en defensa. Cuando se está abogando por intentar que Europa forme parte de una carrera armamentística, también se está abogando de manera implícita el tema del gasto en defensa, que se suba el gasto en defensa. Y Emmanuel Macron lo que está diciendo es lo mismo que decía el señor Donald Trump hace 2 años en Europa, que es que la Unión Europea necesita gastar más en defensa para intentar defender el continente de un posible ataque ruso. Ya sabemos que los medios de comunicación intentan dramatizar las noticias que salen a la luz para que la gente acepte socialmente una inversión titánica para que otras empresas se vean beneficiadas, empresas de, por ejemplo, venta de armamento, de aviación, etcétera. Este gasto en defensa es muy poco probable, sobre todo porque las necesidades de los países no van por el gasto en defensa, sino que primero tienen que calcular cuál va a ser la mejor decisión política para que los ciudadanos no se encuentren desencantados, todavía más si cabe, en la política actual. El cuarto factor es una contradicción que tiene en sí mismo el comentario de Emmanuel Macron de intentar formar parte de la carrera armamentística de manera independiente por parte de Europa y además no abandonar la OTAN. Algo que Estados Unidos y el señor Donald Trump no verán con buenos ojos, porque se está viendo que Europa quiere comenzar su andadura, la carrera armamentística, de manera independiente a Estados Unidos, y eso excluye necesariamente a la OTAN. Y el quinto factor, y el que más se deja atrás el señor Macron, los problemas internos de Francia. ¿Cómo puede un país liderar la carrera armamentística en Europa si en el propio país tienen muchísimos problemas, prácticamente una revolución social que se está produciendo con los chalecos amarillos, que llevan ya casi 70 semanas seguidas reuniéndose en París para protestar contra las medidas del gobierno de Emmanuel Macron? Y también, por ejemplo, las protestas que ha habido también que han dejado paralizado el transporte en toda Francia durante algunas semanas. Con lo cual, Emmanuel Macron también se olvida que los problemas internos de Francia van más allá de cualquier carrera armamentística y que puede producir una revolución social todavía mayor, cuando la gente se dé cuenta de que ellos no son la prioridad. En conclusión, y ya para acabar, está claro que Emmanuel Macron es populista y intenta quedar bien según donde esté. Por ejemplo, está en la Escuela de Guerra de París y quedó bien diciendo que Francia tiene mucho potencial para liderar una carrera armamentística de la que Europa forme parte. Pero en realidad no está diciendo la verdad, no está diciendo lo que realmente sucede en Europa y qué prioridades tiene el continente respecto a sus ciudadanos, porque la defensa ahora mismo no es una prioridad necesaria e imprescindible, puesto que no hay una amenaza real de que un país pueda atacar a Francia de una manera clara. Las guerras hoy en día se llevan a cabo a través de la economía, de las sanciones económicas, también de los ciberataques, ataques virtuales y, por supuesto, también en el terreno de las empresas que utilizan estrategias para beneficiarse y que esto acaba afectando a algunos países o a otras empresas de otros países.
Lo que debería enfocarse Emmanuel Macron es a intentar solucionar el problema económico y el problema interno que tiene con sus ciudadanos antes de mirar más allá para liderar nada. Si no puedes liderar tu país, ¿cómo vas a liderar un continente entero? Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis mostrar vuestras teorías y opiniones y también podéis por supuesto compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares en las redes sociales. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.